Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. En el libro de Mateo capítulo 16, el Señor, hablando a sus discípulos, les dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las cosas claves en todo lo que es la vida cristiana es tener claro que la cabeza, el fundamento, el que edifica la iglesia es Jesucristo. Cuando habla de la iglesia no se está refiriendo a un edificio hecho por manos de hombres. Se está refiriendo a Él, a la iglesia como aquel cuerpo místico del Señor, que es el resultado de haber cada uno de sus miembros entregado su vida a Él y permitir que el Espíritu Santo esté reinando en sus corazones para ser bendecidos. Entre lo que tenemos que también aprender, amados, es que esta iglesia que el Señor está edificando tiene que ser una iglesia que esté firme, que esté establecida. Y esto para que venga el crecimiento que el Señor quiere que esta iglesia tenga. En el libro de los Hechos, capítulo número 16, dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo: así que las iglesias eran confirmadas. Esta palabra confirmar tiene que ver con una palabra muy similar a lo que es establecer en la fe, y aumentaban en número cada día. ¿Por qué aquella iglesia entonces aumentaba en número cada día? Porque estaba establecida y afirmada en la fe. Otra versión, que es la versión Biblia al Día, nos dice: las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número todos los días. El crecimiento suyo y mío como parte de la iglesia del Señor es el resultado de que estemos establecidos, que estemos afirmados en las cosas principales que deben de sostener y ser parte del fundamento de la iglesia. En una ocasión le preguntaba a un pastor cuántos años tenía él en su iglesia. Él me habló de cerca de 30 años de haber fundado aquella iglesia, y le pregunté si él realmente consideraba que su iglesia era una iglesia que estaba establecida. Y él me dijo: claro que sí, son 30 años de estar acá. Pero luego le pregunté sobre la membresía de la gente que tenía allí. Y entre las conclusiones que sacamos fue que la mayoría, si no todos los que habían sido los fundadores de aquella iglesia, ya no estaban allí. Eso arrojó una conclusión, y la conclusión es que aunque una iglesia puede tener años de estar en existencia o haber sido fundada, eso no significa que la gente en verdad esté establecida. Hay gente en las iglesias que van y vienen, o gente que definitivamente llega, permanece un tiempo y luego se va para otro lugar y luego para otro. Eso habla de que son creyentes que no han sido establecidos. Y hoy quiero dejar en su corazón algunas piedras importantes que hablan de un creyente que está establecido en una congregación. Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar congregándonos. De hecho, la palabra de Dios, hablando al apóstol Pablo, dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La primera cosa que es un ingrediente importante a la hora de alguien que está establecido en una iglesia es lo que podríamos llamar la visión de Dios para la iglesia. La iglesia del Señor tiene una visión general, pero cada uno de nosotros que pertenecemos a una congregación, también esa congregación tiene una visión. Y entonces una persona que está establecida en esa congregación es una persona
que ha abrazado la visión, que se ha comido la visión de esa congregación y que por lo tanto está trabajando, está orando, está aportando financieramente, está poniendo a los pies de esa visión su talento, su don, sus habilidades e incluso su dinero. Quiere decir que cuando encontramos en medio del pueblo del Señor gente que no aporta, gente que no dedica su tiempo al servicio, que están en muchas cosas, pero dentro de la iglesia local no están haciendo nada, es una evidencia de que aquel cristiano no está afirmado, no está establecido en esa iglesia por cuanto no ha abrazado la visión de esa iglesia. Luego también, un creyente que está establecido en una iglesia es un creyente que está aceptando el liderazgo del pastor y de los demás líderes que están allí. Aceptar el liderazgo tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con, diríamos, seguir las normas y las disposiciones que desde aquel liderazgo se están gestando para el beneficio de la iglesia. Claro, todo esto tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Pero alguien que está firmado en una congregación, esa persona reconoce que aquel personaje, aquella persona que está delante los días domingos ministrando la palabra, es su pastor, es su líder, y permite que al reconocer su liderazgo, este liderazgo pueda influenciarlo para que esa persona pueda crecer de acuerdo a la voluntad del Señor. Y no solamente acepta el liderazgo del pastor, como he mencionado, sino de los otros ministerios que puedan existir, o bien inclusive de los otros líderes que estén allí. Porque no sé si usted ha escuchado este decir, pero algunos dicen: yo me sujeto a Dios, pero no a los hombres. Pero también está el otro decir que se dice: yo reconozco la autoridad del pastor, pero los demás para mí no son líderes. Y ese tipo de afirmaciones muestran que aquella persona en su corazón no está reconociendo el liderazgo de su pastor. Luego también, cuando hablamos de lo que es algo fundamental en el establecimiento de una persona en una iglesia, que va muy unido a esto, es el aspecto que tiene que ver con el gobierno. Una persona establecida ha reconocido que el gobierno que en esa iglesia se está gestando, se da, es un gobierno primero de Dios, y esa persona entonces está caminando bajo las directrices que a través del gobierno que se estableció en esa iglesia se están, diríamos, gestando. Quiere decir que hay cosas importantes que usted y yo tenemos que tener presentes en esto. Yo quiero motivarle a usted que me escucha a que usted sea firme en la iglesia local donde usted se encuentra, a que usted pueda no solamente oír lo que desde un púlpito se menciona, sino que usted pueda entonces abrazar la visión de esa iglesia, que usted pueda reconocer el liderazgo del pastor, de los ministros que están allí y también de todos los demás líderes de la iglesia. Y también le motivo a que usted se someta al gobierno de Dios establecido no solamente en el cuerpo de Cristo como tal, sino en aquella iglesia local donde usted va. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que usted crezca, pero usted, para crecer, necesita ser afirmado, estar sembrado, necesita estar establecido en el lugar donde Dios lo puso. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435, 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.